Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas. Revista Mundo Agro. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Ana Chile, nuevas variedades frutales, más valor para tu proyecto. Con Tierra Verde, protege tu cosecha de heladas con expertos. Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes. Gracias por acompañarnos un fin de semana más. Ya prácticamente estamos, a mediados de junio, ya en tierra totalmente fértil, acorde a nuestro programa. Vamos a tener un programa muy interesante. Antes, saludo a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto. Muchas gracias, Sargent Chile, Point, Carosi, Ana Chile, Semillas Tuniche, Tierra Verde y Semillas KWS por acompañarnos. Son muy importantes y gracias a ustedes podemos llegar a todos los agricultores de Chile. Y no solo a los agricultores, también a todo el mundo porque tratamos temas que a todos nos interesan. Hoy vamos a conversar con Macarena Troncoso, directora de Desarrollo y Alianzas de Simón de Cirene. Además estaremos con Juan Pablo Mate, secretario general de la SNA, hablando de muchos temas interesantes. Así es que quédense junto a nosotros, pero antes saludamos a Point. Enfrenta los cambios de temperatura sin preocupaciones. Ritmo es el desestresante agrícola que ayuda a tus cultivos a superar el estrés térmico y volver a su máximo potencial. Cuida tus frutales y hortalizas con Ritmo. Es otro producto Point, entregamos calidad. Vamos y volvemos. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Bien, y ahora sí entramos de lleno al programa del día de hoy, llegando a ustedes a través, como siempre, de Agricultura y de Agricultura TV. Antes, contarles que Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl o con tu distribuidora de riego local. Eso es uno. Lo otro, Semillas Tuniche, única empresa chilena productora de semillas de maíz y con más profesionales en terreno. Nuevamente está con nosotros aquí en El Agro. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Semillas Tuniche al servicio de tu campo. Y ahora sí, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Les cuento que la transformación del agro es hoy clave para el desarrollo de la sostenibilidad en el país. Frente a los desafíos como el cambio climático, la escasez hídrica y el envejecimiento rural, se requieren espacios que promuevan innovación, financiamiento y colaboración en el mundo agrícola. Bueno, Agroimpacta 2025, que se realizará el 2 y 13 de junio en Osorno, es decir, la próxima semana, se instala como un punto de encuentro regional para emprendedores, cooperativas, gremios, instituciones públicas y actores del ecosistema agro, con foco en impulsar soluciones reales para el presente y el futuro del agro chileno. Nosotros vamos a conversar hoy en este contexto con Macarena Troncoso, directora de Desarrollo y Alianzas de la Corporación Simón de Cirene, entidad que organiza el evento y que es financiado por Corfo, ¿no, Macarena? ¿Cómo estás? Bienvenida al Agro. Así es. Hola, Verónica. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí, muy agradecida. Cuéntanos, ¿qué es Agroimpacta 2025? Mira, Agroimpacta es un evento efectivamente financiado por Corfo. También tenemos un gran directorio de otras instituciones que nos acompañan y entre todos estamos organizando el encuentro del agro en Osorno. ¿Ya? Este encuentro que lleva la posibilidad de un aprendizaje colectivo, de vinculación entre pares y de traer expertos internacionales. Así que está todo pasando. ¿Y cuál es la apuesta que hacen con esta nueva edición? ¿Esto es qué versión?
Primera vez. Ah, primera vez Sí, que se hace. es una ya. novedad, Yo un dije, estreno. ya, o sea, estamos dando una noticia. Sí. ¿Por qué Osorno? Porque mira, es una región muy conocida, es para los lagos el llamado, ¿cierto? Osorno, tenemos ahí, estamos en el Hotel Sonesta, este jueves y viernes, y Osorno es el epicentro en la región de los lagos de toda la agroindustria. Sabemos que ahí suceden muchas cosas y hay muchas empresas, hay muchos, especialmente pequeños y medianos productores, que son a los que nosotros estamos convocando. Ya, eso te iba a preguntar. ¿Pequeños y medianos productores? Productores, sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde más hace falta la interconexión entre ellos, el relacionarse entre ellos y conectarse con expertos internacionales. Es muy difícil para ellos acceder de primera fuente a lo último que está pasando en el tema. ¿Pero por qué el objetivo de conectarlos con expertos Bueno, internacionales? nosotros en o la abrirle corporación, visibilidad? claro, nosotros en la corporación trabajamos hace ya casi 30 años, el próximo año cumplimos, casi 30 años trabajando con organizaciones pequeñas, ya sea emprendimientos, pequeños negocios o organizaciones sociales. Ya. En este caso, el emprendedor es nuestro foco y especialmente el emprendedor del agro. Ellos tienen poco acceso a este tipo de información, así que por eso queremos conectarlos. Macarena, ¿y trabajan con pequeños agricultores de todo el país en la corporación o no? Así es, estamos en todas las regiones y Ya. obviamente, como es este Chile largo, es muy distinto el tipo de emprendimiento que encontramos en cada región y Ya. el tipo de agroemprendimiento, ¿cierto? En el norte, centro y sur hay de todo. Así que dependiendo de la región es el tipo de agro en el que nos concentramos, pero sí trabajamos con emprendimiento en todo Chile. Ya, y ahora entonces hacen esta versión por primera vez en Los Lagos, donde esperan que se reúna cuánta gente, cuántos productores lleguen. Muy interesante, va a estar lleno de, esperamos 300 personas en total, más o menos 150 personas cada día, como es jueves y viernes, y cada día hay un programa muy intenso, así que ahí pueden elegir si vienen jueves y viernes o los 2 días, que es lo que recomendamos nosotros. Háblanos del cambio climático, ¿va a ser uno de los temas principales? Así es, el tema del cambio climático es uno de los grandes temas. Tenemos es algo que está pasando muy rápido, ¿cierto? Algo que están cambiando muchas cosas. Viene gente del extranjero especialista en el tema a contarnos qué es lo último que está pasando. Qué tecnología, qué metodologías distintas, qué tipo de semillas, qué tipo de, alimentación. Entonces, toda esa información es la que traen para enfrentar de mejor forma el cambio climático. ¿Qué otros temas va a abordar el encuentro? También vamos a estar hablando del agro, de la mujer en el agro, que también es una novedad, Súper. ¿cierto? Es algo muy distinto. Y también vamos a estar hablando de proveedores, de toda la cooperativa y la asociatividad gremial que se puede dar entre los proveedores de grandes empresas. Nosotros nos hemos dado cuenta en nuestro trabajo, hemos trabajado mucho con proveedores de grandes empresas, Ya. de cómo hacerlos hablar el idioma de la gran empresa, ¿cierto? Que muchas veces no hablan el mismo idioma, no saben Claro. cómo meterse en las licitaciones, cómo postular. Y por otro lado, la gran empresa tampoco sabe muy bien cómo entender a los proveedores más pequeños. Entonces, el cómo conectarlos, hacer de puente y vincular entre esos dos mundos es también una de nuestras misiones. Y estos pequeños agricultores con los que ustedes trabajan y que van a ir a este encuentro, cuando le hablamos de cambio climático, ¿lo tienen, digamos, internalizado como un tema importante? Sí, hay muchos que sí, Ya. pero no saben muy bien por dónde tomarlo. Ya. Están tan acostumbrados a hacer las cosas como siempre que es muy difícil cambiar hábitos y cambiar sistemas más profundos, ¿cierto? Entonces sí, hay conciencia, no la que quisiéramos, ¿cierto?, para tomar decisiones. Con esto queremos generar más conciencia, pero más que nada queremos traer soluciones, tips prácticos, concretos, consejos, qué hacer. Y cuando tú dices que vienen actores internacionales, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Sí, tenemos francés que vive en Uruguay y tenemos una argentina, Paulina Lescano, que es, top. Te tengo que leer porque no. Lee. Sí. Aquí tengo a Paulina Lescano. Ella es asesora comercial, ingeniera agrónoma y especialista en mercados del agro. Ella va a estar dando la charla Estrategia de Comercialización Internacional para el Agro. Yeah. Entonces, el agro que viene, dice ella, cultivando innovación. Ese Yeah. es su tema. Yeah. Entonces, toda la innovación en el agro como del futuro. Eso es lo entretenido, que ella Yeah. trae ahí todo lo que las papitas. A propósito de innovación a nivel de, claro, de productores, pequeños productores, medianos, pequeños agricultores, ¿qué tan incidente es la innovación en este minuto en nuestro país o es un tema al cual tienen poco acceso? Hay poco acceso. Porque hablemos de innovación pensando
básicamente en el agro, en tecnología, en riego tecnificado, en tecnología. Claro. ¿Tienen acceso? ¿Sabes lo que hay? Acceso al conocimiento, ahí están las posibilidades, pero son los recursos lo que falta. No, ya. ¿De dónde sacan recursos? Porque es una inversión importante. Entonces, el cómo de repente postular a un fondo público. No tiene idea, un fondo no público, puede ser privado, pero internacional, que ayude a acceder a esos recursos. Todos esos conocimientos cuesta mucho de repente problematizar o tener tiempo para sentarse a pensar, ¿sabes qué? ¿Cómo postulo yo un fondo público? Así que los fondos yo diría que es lejos lo más crítico que se necesita para avanzar en ese camino. Oye, Macarena, ¿cuál es el principal desafío que a tu juicio enfrenta hoy el agro en la zona sur de nuestro país? ¿Cómo refleja esto, cómo se refleja esto en los temas que va a abordar Agroimpacta? Nosotros lo que queremos abordar desde Agroimpacta es esta problemática de que cada pequeña, porque acuérdate que estamos hablando de pequeños y medianos, entonces ellos están corriendo, muchas veces son empresas de pocas personas, que pocas personas están a cargo de mucha operativa, ¿cierto? Y tienen muy poco tiempo para parar, salir un poquito de ese día a día y respirar y decir, ¿qué está haciendo el del lado? ¿Qué está haciendo este otro? ¿Qué puedo hacer yo mejor? Nunca pueden. En general cuesta mucho darse ese tiempo. Entonces nosotros por eso queremos incentivar espacios particularmente de aprendizaje colectivo, como te decía, la vinculación y generar redes. No sacamos nada con ir aquí te traemos los expertos y nos vamos, sino que lo más importante es que quede esa red armada, esa forma de pensar juntos, de innovar en grupo para generar pero que no cosas necesariamente mejores. Significa o implique pertenecer a una cooperativa, ¿no? No necesariamente, necesariamente. Vamos a indicar qué es bueno y qué es malo de una cooperativa, ¿cierto? De un gremio que tiene sus cosas buenas y malas, pero más que nada es que queden conectados, que se generen redes entre estos pequeños y medianos que normalmente no hablan con otros que no son exactos de su mismo rubro, pero que pueden tener problemáticas muy parecidas. ¿Hace falta, dirías tú, esas redes? Totalmente, o sea, totalmente. Nosotros, nuestro trabajo en la corporación, que trabajamos, como te digo, con emprendedores en todo Chile, no existe una forma de salir adelante por sí solo. Es muy importante la generación de redes. Si es cooperativo o no, eso ya es otro capítulo, pero sí en ponerse de acuerdo, ser uno proveedor del otro, darse el dato, entre todos formar el ecosistema. Y eso es una realidad que en este minuto ustedes detectaron que existe en el sur de nuestro país, me imagino, y lo que los impulsó, el diagnóstico, digamos, a partir del cual levantan este evento. Exacto, nosotros tenemos mucha experiencia trabajando con el rubro silvoagropecuario y con ellos todos veíamos esta misma problemática, entonces por eso consideramos que ese era el lugar para generar el primero. Y después tenemos otro, que no vamos a hablar de eso ahora porque vendré de nuevo, me vas a invitar, en Valdivia, en un mes más de un mes más. Así que vamos a repetir, este es el primero y el segundo va a ser en Valdivia a fines de julio. Oye, Macarena, y cuando hablamos de pequeños y medianos agricultores del sur, estamos hablando de agricultores de qué edad? ¿Son jóvenes? ¿Son ya más adultos? ¿Son mujeres? Mira, qué buena tu pregunta, porque efectivamente el recambio generacional es un tema, ¿ya? Como son pequeños y medianos, muchas veces son gente que lleva generaciones en esto, pero que los jóvenes de ahora no están tan motivados con seguir. Están más abiertos a cambiarse de ciudad, a buscar otro destino. Entonces, ¿cómo hacer que se queden ahí y que se sumen a este grupo, ¿cierto?, de pequeños y medianos productores? Y ahí es cuando definitivamente hay una falta, o sea, hay que impulsar, ¿cierto?, muy fuertemente el recambio generacional y la inclusión de mujeres a la toma de decisiones, a intervenir, a traer sus ideas, a su forma de hacer negocios, que es un poco distinta, ¿cierto?, a ese otro liderazgo más clásico masculino. Entonces, todo ese incentivo hace que se generen innovaciones. ¿Por qué se da en el sur el hecho de que, por ejemplo, o el fenómeno que se da en otras partes, donde uno esperaría que a lo mejor en el agro siguieran las generaciones y a veces los jóvenes ahora se están yendo, ¿no? O sea, no se están quedando a trabajar la tierra, ¿no? Exacto, sí, también se da, y se da porque hay mucho estímulo, mucho conocimiento y muchas carreras nuevas y modas también, por cierto. Entonces, ¿cómo generar en ellos ese amor por la tierra y quedarse ahí donde crecieron? Una de las grandes barreras del agro es justamente el financiamiento. ¿Qué oportunidades concretas van a conocer en este evento los pequeños y medianos agricultores y los asistentes en general? Claro, ahí vamos a tener varias conversaciones. En general está, bueno, con el puro hecho que esté Corfo, ¿cierto? Y que estén otros invitados también del mundo público, con eso nos conectamos con el financiamiento público. Nosotros también nos gusta mucho transmitir que en la medida que uno aprende la forma de crear esa problemática y presentarla,
de repente es más importante que la cantidad de fondos que están dando vuelta, sino que el saber cómo ir a postular ese fondo y cómo generar la oportunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros también vamos a generar ese tipo de diálogo. ¿Y cómo está afectando al agro justamente eso, la falta de educación financiera y qué herramientas necesita hoy un productor justamente para sostener su negocio? Necesita herramientas de gestión. Muchas veces en el agro se encuentra gente muy experta en el oficio, ¿cierto? En el oficio, en el campo, en su producto, en sus animales, en su tierra. Pero lo que falta es la parte de la gestión misma, del negocio. Muchas veces se pierden en cómo calcular los costos, cómo planificar a largo plazo, cómo planificar una inversión. Y entonces, muchas veces, la parte con la que se están cayendo es de repente el recurso humano. Es como administrar personal, liderazgo, ese tipo de cosas que uno no se imagina que sea importante para el campo, pero al final no hay organización que funcione sin eso. Entonces, en ese sentido es que nosotros siempre estamos entregando herramientas de gestión en Simón de Cirene, a través de mentorías y a través de capacitaciones. Entonces, siempre acompañando a pequeños negocios. Ya, pero por ejemplo, tienen los pequeños y medianos agricultores el apoyo de INDAP a lo largo de Chile. Y esto es distinto. No es el recurso mismo, sino la gestión. Exacto. Es como no te doy el pescado y salir a pescar, ¿cierto? Mejor que en vez de entregar pescado, entregar que aprendan a pescar. Nosotros entregamos la herramienta de gestión, dejamos conocimiento instalado. Y uno de los conocimientos que dejamos instalado es cómo ir a buscar plata. Entonces, la importancia de cómo plantear bien tu proyecto y cómo descubrir en qué fondo calza mejor tu proyecto para que puedas ir a buscar ese financiamiento a tecnología o lo que sea. Entonces, al final, el conocimiento es lejos lo que te da más herramientas para poder seguir siguiendo adelante. ¿Y el cómo lo manejan? ¿Son los propios productores los que proponen, por ejemplo, métodos para llevar a cabo un proyecto? ¿Un proyecto a postular? ¿Sí? O, mira, por ejemplo, sí, que ellos son los que mejor saben. Yeah. Ellos son los que mejor saben de su proyecto, de su negocio y de su mundo. Lo que nosotros entregamos son el cómo formular la problemática. Entonces, hacerse las preguntas correctas, qué recursos ya hay internamente, tanto financieros como de talento, de personas, de tierra, y cuántos de esos recursos sirven para sostenerse y desde ahí partir a buscar algo más y el crecimiento sostenible en el tiempo, porque no pueden tirar toda la parrilla y no quedarse sin nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ser sostenible en el tiempo? Claro que sí. ¿Qué tendencias o modelos internacionales se están mirando desde el agro chileno, Macarena, para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad o sostenibilidad? Sí, a ver, en el Agro Impacta se va a plantear mucho de eso. Los especialistas internacionales que estamos trayendo, ¿cierto? Son especialistas en esos temas, en la sostenibilidad, en mirar a largo plazo, especialmente en el tema del cambio climático y la escasez hídrica. Porque por ahí está lo fundamental, ¿cierto? Uno diría que en el sur quizás es menos, qué sé yo, pero no, es total y en todo Chile. Así que todas esas tendencias emergentes relacionadas al cambio climático son las que se van a estar trabajando en el Agro Impacta. Hablan un poquito en detalle del programa. Tenemos agricultura en tiempos de cambio climático. Ya tema de cambio climático fuertísimo. Cooperativismo y asociatividad en el agro. Tenemos oportunidades de financiamiento para el agro. Entonces ahí va a estar el director ejecutivo del Centro de Innovación Regional de la región de los Lagos, Julio Vintrup. Y también tenemos personas de FIA, del Fondo de Innovación Agraria, así que ahí también va a estar. Después tenemos un panel que habla de casos de éxito de mujeres protagonistas en el rubro agropecuario. Así que mujeres líderes del sector que van a discutir los desafíos, las oportunidades y cómo las mujeres pueden enfrentar con otra mirada ese tipo de desafíos y oportunidades. Y finalmente tenemos cultivando innovación el agro que viene, que es hablar más bien del futuro, de cómo, qué se viene, qué está pasando en otros lados que nos pueden ayudar a prepararnos mejor para el futuro. Oye, las mujeres en el sur, bueno, acá hay muchas mujeres agricultoras en la zona centro de nuestro país que son jefas de familia, que a propósito, que muchas de ellas asumen a cabalidad el rol de emprendedoras, ¿verdad?, para sostener su familia. En el sur, ¿cuál es la realidad de las mujeres? También se da lo mismo, o sea, ¿Ya? eso se da, es una tendencia bien fuerte en Chile, ¿Ya? en general. Se da muy fuerte porque además ellas son las mujeres jefas de hogar y al mismo tiempo las que tienen una claridad muy buena, dado que son jefas de hogar, en administrar recursos.
Entonces, la gracia de las mujeres en el emprendimiento en general, no solo agro, es que al administrar los recursos son tan eficientes, porque es como cuidan los recursos de la casa, pues saben exactamente qué cosa, cómo aprovechar mejor esto con esto otro, cómo hacer que le llegue más rápido la comida al niño que tiene que ir corriendo al colegio. Entonces, todo ese tipo de cosas la llevan, y la llevan muy naturalmente. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es educación y capacitación. Eso siempre falta. De lo concreto, muchas veces no saben que el sueldo, cómo lo descuentan de los costos, dicen, no, sí gané plata, pero en realidad todo eso también le costó la harina para hacer el pan. Entonces, muchas veces pasa por ahí la problemática de capacitación. Pero la genialidad de administración de recursos la tienen, total. Oye, Macarena, yo te quiero felicitar a la corporación, a Corfo, por realizar este tipo de encuentro. Lo encuentro genial, lo encuentro súper necesario. Y un poquito para terminar esa pregunta, ¿qué señales dan con este tipo de eventos al mundo público y privado? ¿Se necesita más apoyo en este sentido para los agricultores del país? Fundamental, sí, fundamental. Esa es una invitación para todos. Necesitamos más espacios de este tipo. Gestionarlos se puede, muchas veces se puede, no cuesta. Lo que cuesta es el financiamiento para estos espacios, darse el tiempo, pero dar recursos para esto. Si no hay financiamiento, no puede traer a las personas extranjeras, no pueden traer los expertos. Entonces eso es lo que necesitamos, que dejemos de que todo pase en Santiago, vayámonos al sur, vayámonos a otras regiones, y que sigamos haciendo acciones en que los que no pueden viajar normalmente puedan recibirlo de primera fuente. Muy bien, entonces 12 y 13 de junio. Próxima semana en la región de los lagos. Después del 11, ya vamos a hablar de eso con nuestro próximo entrevistado. Y el 11 tenemos acá cómo se viene la temporada de la Sociedad Nacional de Agricultura. Un encuentro gremial también bien importante. Macarena Troncoso, muchas gracias por haber estado aquí en el agro. Ojalá que les resulte increíble este encuentro. Muchas gracias. Súper bueno, y mejor el de Aldía también. Los esperamos. Nos vamos a una pausa. Antes, espérame, vamos a irnos con una mención. En Sargent Agrícola encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntralos en las tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en la web sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Y también escucha bien, asegura tu rendimiento con Cleopatras KWS, un híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Nos separamos brevemente aquí en el agro, ya volvemos. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en el agro junto a ustedes. Un sabor único como el de las pastas y salsas Carosi solo se logra con 125 años de trabajo junto a agricultores en todo Chile. Carosi está con nosotros y Carosi me encanta. Y además les tengo que contar sobre Ana Chile, líder en el desarrollo y comercialización de nuevas variedades frutales para nuestro país y el mundo. 28 años aportando valor a tu negocio a través de la nueva genética. También Ana Chile está con nosotros. Y vamos a hablar a continuación de lo que fue, un poquito ya mirando en perspectiva, la reciente cuenta pública 2025 del presidente Gabriel Boric, la última de hecho de su mandato, que dejó en evidencia el rol estratégico que ocupa la agricultura en nuestro país y en el desarrollo económico y social de Chile. Bueno, desde la DCNA consideraron escasos los anuncios del presidente, pero seguramente serán tema también del próximo encuentro de la Sociedad Nacional de Agricultura, cómo viene la temporada la próxima semana. Y en este contexto vamos a conversar con Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, para analizar un poquito el impacto de estas medidas, los desafíos pendientes, el papel que debe jugar el agro en el crecimiento económico y también las últimas novedades respecto del gremio. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sabemos que anduviste en Valdivia esta semana, pero ya de regreso. Bienvenido al agro.
Muchas gracias, Verónica. Siempre un agrado conversar contigo y a través de estos micrófonos y a través de estas pantallas ahora, tanto a través de Así es. Agricultura TV, poder conectarse con tantos agricultores que ven y escuchan este gran programa. Sí, Así pues es. estuve esta semana, Verónica, en el sur de Chile, en Temuco, en Valdivia, zonas muy interesantes, con mucho potencial, pero también con desafíos, con problemas que hay que abordar, que hay que conversar, que hay que dialogar para poder ir resolviendo esos nudos, justamente a propósito de poder desarrollar el tremendo potencial que tienen estas regiones, particularmente desde el sur del país. Juan Pablo, pero específicamente cuéntanos, ¿en qué estuviste? ¿Tiene algo que ver esto con la Comisión para la Paz y el Entendimiento? Sí, el día viernes, la verdad que en coordinación con el CAS, que tú sabes, este Consorcio Agrícola del Sur, que preside hoy día Gastón Camilondo, y que reúne a una enorme cantidad de gremios del sur de nuestro país, particularmente los que están insertos en esta ya denominada macrozona sur. Bueno, se coordinó una reunión muy interesante de análisis profundo, objetivo, tratando de dejar un poquitito las pasiones de lado que siempre son, siempre están, digamos, se instalan en el fondo, pero es importante hacer un análisis lo más objetivo posible. Tuve la oportunidad de la presencia de al menos dos de los comisionados de esta Comisión por la Paz y el Entendimiento, conocer sus opiniones. Uno de ellos votó en contra finalmente de la propuesta. Entonces, la verdad que es importante, fondo, conocer los trasfondos, los porqué y también hacer un análisis jurídico, hacer un análisis concreto, financiero también, que es algo que echamos muchísimo de menos, para poder ver la viabilidad de poder avanzar. Esto, nosotros, ¿qué pensamos, Verónica? Lo pensamos como un insumo más relevante, lo hemos dicho, hemos valorado, ¿no es cierto?, estos casi 2 años de diálogo de gente muy diversa que participó, estas 8 personas que participaron en esta comisión, muy diversa, que bueno, y como proceso de conversación y de diálogo requiere de la disposición de cada uno de ellos, y yo creo que eso es algo relevante hay que destacar para todo ámbito de cosas y en particular de este tema que lleva demasiados años avanzando. Lamentablemente, porque fue una crítica que se le hizo, lamentablemente dentro de los considerando, dentro de los ejes que se estipuló para esta comisión, no estaba el tema de la violencia, Verónica. Mm. Y si bien es cierto, es muy importante buscar avances, buscar soluciones en los temas de tierra, en los temas de oportunidades, en los temas de desarrollo, también en los temas de hacer reconocimiento a los pueblos originarios, pero la verdad es que no podemos dejar de lado, y yo diría un poquito una conclusión relevante de este encuentro en Araucanía con todo el mundo de la agricultura, fue que el tema de la violencia, que es cierto que ha disminuido gracias a leyes como la ley de usurpaciones, gracias a leyes como la ley de robo de madera, también a la instalación de esta, ¿no es cierto?, forma, ¿no?, de Estado donde hay una cuestión, ay, se me da la palabra en este segundo, pero en el fondo, un Estado constitucional distinto, ¿cierto? Un Estado distinto. Bueno, la verdad que efectivamente ha bajado, pero la violencia sigue existiendo. De hecho, esta misma semana, cuando Sí, tuvimos un nuevo ataque un nuevo de ataque, gente que dice ni paz, ni entendimiento, tal ni cual, reconciliación, tal cual. y entonces es un ataque violentísimo, Verónica, y eso yo no creemos que no podemos dejar de decirlo. El impacto de una violencia física muy concreta, pero también psicológica, de agricultores que no se atreven, o las familias que no quieren seguir viviendo en el campo, o agricultores que no se atreven a ir a su propiedad, a su campo, para poder desarrollarla, la verdad que es muy tremendo. Entonces, un insumo más, reconocemos y valoramos el diálogo, pero no podemos dejar de lado que sin paz, sin tranquilidad, es muy difícil avanzar, porque aquí hay mucho daño psicológico, físico, que ha impactado gravemente ya por muchísimos años
en la región, en la macrozona sur, particularmente en la Araucanía. Juan Pablo, déjame preguntarte si en este avance o en este trabajo que están haciendo ustedes, que van al sur, se reúnen con las partes, está también el gobierno, porque no vaya a ser que se anunció esta comisión, se entregaron los resultados, pero que quede ahí. Yo quiero saber si en este avance que ustedes esperan están también los delegados presidenciales, los gobernadores, está el gobierno. Bueno, a ver, esta comisión fue convocada por el presidente de la República y también hay que recordar, 2 años atrás, que fue firmada, ¿cierto?, de manera transversal por todos los partidos políticos que son presentes en el Parlamento, o casi todos, ¿no? Para no equivocarme, puede que haya algún partido que no haya firmado, pero yo creo que prácticamente todos participaron o coparticiparon de esta llamado que hacía el presidente de la República. Se constituye esta comisión y, por lo tanto, entonces, desde ese punto de vista, el gobierno hace una acción y yo creo que hay que valorarla, ¿eh? Toma un liderazgo, una acción. Sí. Lo que cabe ahora, porque el presidente de la República recogió y recibió este documento, lo analizó y ya públicamente, nosotros a través de una cadena nacional, manifestó que recogían este documento y que querían llevarlo a cabo en las distintas propuestas Claro, que hace la comisión. claro. Entre otras cosas, lo más pronto que viene, Verónica, es la consulta indígena. Hay muchas de estas propuestas que hace la comisión que van a requerir de consulta indígena y eso, bueno, hay que llevarlo a cabo y además de lo que ha dicho el presidente, nos hemos reunido con distintas autoridades de gobierno y que nos han manifestado que ellos tienen la firme disposición y convicción de hacer esas consultas indígenas durante el segundo semestre de este año, que es el paso Correcto. número 1. Ya. El paso número 2, luego de esa consulta, viene una serie de propuestas de políticas públicas que hará el Ejecutivo. Vamos a ver si es que alcanza en este periodo de gobierno o será el siguiente, si es que lo considera así. Y entonces después, esto va a ir después al Parlamento y será en el Parlamento entonces donde esto se va a discutir con una mucha mayor profundidad, donde además también nosotros, los agricultores, tenemos la pretensión de poder participar, conversar con los distintos parlamentarios, porque, como hemos dicho también, los más interesados en lograr la paz en la macrozona sur son los propios agricultores que han sufrido una violencia realmente inaudita. Juan Pablo, y esta situación de violencia, ¿qué tan presente desde el punto de vista de la SNA estuvo en la cuenta pública o quedó al debe? Bueno, nosotros hemos dicho que en general los temas agrícolas, los temas más relevantes agrícolas, como por ejemplo de la delincuencia rural, más allá de la macrozona sur. Nosotros, tú sabes, Verónica, creo que lo hemos conversado, hicimos hace un par de meses atrás un barómetro de la delincuencia rural y la verdad que las cifras son brutales. Y es lo que vivimos y es lo que nos hacen ver nuestros agricultores todos los días, lamentablemente. Caso más dramático últimamente conocido fue el asesinato del matrimonio González Calleja ahí en Granero, pero esto es una muestra más brutal, muy dramática de lo que se vive en el mundo rural. Y la verdad que nos sentimos bastante frustrados de no escuchar no solamente el relato, sino que la acción respecto de eso. ¿Cuáles son los caminos para resolver estas cuestiones que afectan gravemente al sector agrícola en su conjunto? Como también, por supuesto, Verónica, otro tema súper relevante que lo hemos venido diciendo hace ya muchísimo tiempo, es la falta de infraestructura hídrica que tiene nuestro país, que es un elemento fundamental para el desarrollo de la agricultura. Sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay alimentos. Entonces, de nuevo, no vemos en la autoridad política, la principal autoridad política del país, el presidente de la República, acciones, más allá del relato, más allá a lo mejor de comentar un par de cosas por aquí y por allá, y que aumento de recursos para INDAP, para efectos de la sequía, muy bien, pero no vamos al fondo. Eso es lo que nos preocupa. De hecho, conversé hace algunos días con una persona que me decía, mira, estos discursos, estas cuentas públicas de los presidentes de la República se transforman, la verdad que una letanía impresionante de 2 horas, 3 horas fondo de cuestiones, porque, bueno, abordan los distintos temas. ¿Sabes qué? Yo de repente pensaría que a lo mejor no será mejor tener una cuenta pública, no tengo idea, de 15 minutos, media hora, de los principales temas, y luego diga, oiga,
Y entonces refiérese al anexo tal o cual para entender en profundidad cuál es el proyecto, las propuestas concretas para los distintos sectores, que claramente no voy a abordarla porque son muchos temas, pero nos encantaría poder ver en un documento cuáles son las ideas y propuestas específicas, concretas, que apunten a solucionar los problemas o los desafíos que los agricultores hemos planteado permanentemente. Claro. Dentro de lo rescatable, ¿qué sería lo rescatable de lo que señaló el mandatario? ¿El proyecto Tierras Vivas, por ejemplo? Sí, sí, sin duda, a fondo, sí. Oye, a ver, lo poco y nada que dijo son temas importantes, interesantes, pero es que es tan brutal lo otro, Verónica. Mira, es que con esa violencia, con esa delincuencia, con ese miedo que están los agricultores, es muy difícil hacer agricultura, si esa es la realidad. Entonces, los agricultores que le roban los insumos permanentemente, los agricultores que le roban los animales, los agricultores que le roban los transformadores para robarles los cables de cobre, los agricultores que se ven asaltados sus propias viviendas en el mundo rural, que están totalmente desprotegidas. Entonces, esas cuestiones son tan profundas, y claro, uno escucha esto, que las tierras vivas, que mira, que aumento el recurso para INDAP, sí, está bien, buena cosa, pero no es Pero no es lo suficiente. prioritario. No es suficiente y no es lo prioritario, exactamente. Juan No es lo Pablo, prioritario. déjame preguntarte a propósito de la violencia. La SNA justamente sacó un manual de denuncia, ¿verdad?, para los agricultores. Eso ya, cuéntame, ¿empezó a implementarse? ¿Han tenido respuesta? ¿Ha empezado a funcionar? ¿En qué está eso? Sí, 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 hemos tenido, fíjate que afortunadamente, Porque es bien porque importante la aquí respuesta de los es agricultores. muy importante, Mm. Verónica, y gracias por la pregunta, porque mira, nosotros nos hemos hecho un convencimiento. Las personas, y esto más, incluso más allá del mundo rural, las personas en general en el país no denuncian, o en muy menor medida. ¿Por qué dicen, qué voy a denunciar? Si no va a pasar nada, me van a llamar después de la fiscalía o de la PDI, qué sé yo, van a pasar, y después van a llamar un par de meses después, que sabe que más la causa se cerró por falta de mérito, porque no hubo más antecedentes y llegamos hasta aquí, no. Entonces, Mm. digo, oye, ¿para qué perdí el tiempo de ir a hacer la denuncia presencialmente a Carabineros, a la PDI, a la misma fiscalía, si no ocurre nada? Pero ojo, y por favor que me escuchen, especialmente los agricultores, es muy importante la denuncia. ¿Y por qué? Cuando vamos a conversar con la autoridad y les hacemos ver esta realidad que nos manifiestan los agricultores, la autoridad nos dice, pero ¿de qué me estás hablando? No hay estadística, no hay dato oficial. ¿Por qué? Porque no hay denuncia. O sea, la denuncia tiene un mérito en sí mismo justamente por visibilizar algo que está ocurriendo. Eso genera foco, eso genera desviación de recursos para eso, Carabineros, PDI, investigación, Fiscalía, etcétera. Si no están esas denuncias, no hay dato estadístico, por tanto, no hay claridad a fondo de lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, es muy importante. Por tanto, señora agricultor, usted, si es lamentablemente víctima de un delito, denuncie. Ojalá se resuelva su caso en particular. Ojalá te entregue todos los antecedentes posibles, y eso es lo que nosotros hemos visibilizado en este manual de la denuncia que tú te referías, Verónica, para que esa denuncia sea lo más precisa posible y llegue entonces a puerto. Pero eventualmente, y con una alta probabilidad, esa es la realidad, no va a tener destino, no va a tener resultado, pero sí va a tener ese dato estadístico que va dando foco a la autoridad. Y eso es muy importante para poder justamente ayudar. Y por eso es que nosotros finalmente hicimos también, Verónica, ese barómetro de la delincuencia para poder visibilizar, bueno, y la verdad que conseguimos titular en los principales medios del país, porque es la realidad Sí, que se vive. sí. Una realidad brutal donde el 85% de la gente que fue entrevistada dijo que era víctima de violencia, el 70%, 65% había sido más de 2 veces víctima de esto, robo de insumos, robo de maquinaria, robo de cables, robo de animales. Esa es la realidad. Entonces, la estadística la necesitamos que sea oficial a través de la denuncia. Juan Pablo, bueno, son varios los temas que siempre tenemos que abordar contigo y uno de los que te mantuvo también ocupado en los días anteriores fue esta reunión con el Servicio de Impuestos Internos a propósito del alza de revalúos fiscales del agro, ¿no?, que también está afectando a muchos Así es. agricultores. ¿Cómo, Sí. cómo
se perfila y cuál fue la respuesta que tuvieron en esa reunión? Mira, esto, Verónica, responde a una reunión que tuvimos ahora, yo diría, unos 2 meses atrás, o un mes y medio atrás, con el director nacional, don Javier Echeverry, donde le fui a plantear distintos temas. Uno de ellos era el tema de los revalúos agrícolas. Y él, y debo decirlo con todas sus letras, nos pasó su correo electrónico personal y me dijo, yo le digo, me acuerdo haberle preguntado, director, ¿cómo seguimos con esto? Que nos interesa poder constituir una mesa de trabajo o algo. ¿Con quién lo coordino? Conmigo. Escríbame a mí. Ya. Así lo hice. Ya. Volviendo a la reunión, así lo hice. Lo que le dije, director, por favor, que sea. Bueno, la verdad que efectivamente esa reunión se coordinó. Fue la reunión que tuvimos entonces a principios de la semana recién pasada, con parte de su equipo. Ya. Y hicimos una definición de abordar 2, 3 materias en específico para avanzar concretamente con cierta premura y celeridad, de modo a poder resolver esto. ¿Por qué? Porque la verdad que los ductos, a ver, antes que eso, la ley de revalúos agrícolas que exige que haya una evaluación, un análisis cada 4 años, que puede ser para alzar los avalúos fiscales o para rebajar los avalúos fiscales, no necesariamente esa alza siempre, pero también puede ser una rebaja. Bueno, eso tiene que ocurrir cada 4 años. Pero ¿cuál es el fundamento principal? El fundamento principal es conocer y entender si es que ha habido un aumento, una mejora en la capacidad productiva de ese predio, de esa superficie agrícola. Si es que eso es así, porque mejoró el sistema de riego, si eso es así porque mejoró el sistema de fertilidad, si eso es así porque mejoraron también los caminos, los accesos, se hizo por tanto más, comillas, productivo ese predio agrícola, entonces puede caber un alza en ese avalúo fiscal. Ya. Si no es así, si es que en verdad estamos con un problema gravísimo de sequía, caso Coquimbo, si estamos con un problema gravísimo de violencia, caso Araucanía o macrozona sur, si estamos también con un cambio en el uso del suelo de un mundo agrícola a un mundo inmobiliario, caso por ejemplo de las 20 de las 25 comunas que tiene la región metropolitana, bueno, todo eso debería arrojarte una baja en el avalúo fiscal. No fue así, sino que hubo un alza en promedio total. La última, el año 2020, el alza fue de un 134%. Sí, brutal. Y esta última, el año 2024, fue de un 32%. Entonces, el alza ha sido impresionante, que no responde a nuestro entender con la mejora en la capacidad productiva de ¿Y qué solicitaron ustedes? ¿Que se haga esta diferencia? ¿Que se pueda determinar esa diferencia en los terrenos? Solicitamos, primero que nada, de hacer un análisis en detalle de estos 3 casos que te expliqué, de Coquimbo, de la Araucanía y de la región metropolitana. De modo también, en fondo, además, despejar que no haya una contaminación de los temas inmobiliarios, en fondo del alza en los terrenos por un desarrollo inmobiliario que afecte a la agricultura, que no tiene nada que ver con la productividad, es otra cosa. Sí. Bueno, entonces solicitamos aquello y también, por supuesto, solicitamos, y eso es lo que vamos a empezar a tener en las próximas semanas, donde vamos a reunirnos junto con otros expertos para poder entender cuáles son las lógicas que tiene el Servicio de Impuestos Internos para haber llegado a esa conclusión de haber aumentado en el año 2020 un 132%, que fue una locura. No, la verdad que nosotros, por donde la miramos, no entendemos cómo llegan a eso, salvo que haya una contaminación, insisto, por temas inmobiliarios, comerciales, de otra índole. Entonces, queremos entender cuáles son los parámetros, las lógicas, los antecedentes que ellos utilizan para poder reflejar esas alzas que a nosotros nos parecen claramente van o no tienen relación con la productividad agrícola. Juan Pablo, en los minutos que nos quedan, quiero preguntarte cómo se viene la temporada. Un evento que es muy importante para la SNA y en el cual además va a estar invitado el ministro de Agricultura, quien recién además ha protagonizado una polémica por estar comprando en ferias libres, al parecer a comerciantes no autorizados. Él cada cierto tiempo como que hace noticia por una cosa así. Pero bueno, ¿cómo se viene la temporada? Sí, pero viene anecdótica, Verónica. La verdad que ni siquiera me voy a referir a ello. La verdad que ya. lamentable. ¿No vale la pena? Por favor. Ya. No, ya. Mire, tengo una mirada un poquito más arriba. Okay. Bueno, la temporada, eso sí que es importante, Verónica. La temporada agrícola, por supuesto, hay tantos rubros,
tan distintos en la agricultura, algunos que con expectativas positivas, otras con expectativas un poco más complejas. Además, es un escenario complejo. También vamos a tener la presencia del exministro de Economía y economista muy destacado, José Ramón Valente, para un poquito darnos un contexto de este escenario donde ya creíamos que estaba instalado la importancia del comercio internacional, pero bueno, esta guerra arancelaria, esta guerra comercial, desde Estados Unidos y desde el mundo, respuesta en distintas partes del mundo, que la verdad que nos pone en un escenario un poquito distinto, que nos quita competitividad, que eventualmente nos quita demanda, porque los precios van a probablemente subir cuando los mercados internacionales, y eso significa eventualmente que la gente consuma menos. Bueno, entonces hay un contexto que es importante. Y luego entrar en las distintas materias, los distintos rubros, el mundo de la leche, el mundo de la carne, que afortunadamente ha estado razonablemente bien. Sin embargo, ojo, el mundo de la carne, se ha instalado una, no sé si amenaza podría decirlo, pero una preocupación que hay que considerar. Se acaba de declarar a Brasil la OMSA como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Eso significa que puede exportar, por ejemplo, a Chile carne con hueso, lo mismo con Bolivia. Entonces, eso también, en fondo, bueno, genera una incertidumbre que los expertos tendrán que analizarlo. El mundo de la leche con una demanda mundial que crece, interesante, la verdad que ha estado en una buena situación. Las frutas, como tú sabes, bueno, lo que ocurrió la temporada pasada con la cereza, gran referente a la fruticultura. Se supone que un año nuevo chino más tardío, bueno, además con un análisis interno muy profundo, muy autocrítico, lo que creo que ha sido positivo también, ver, bueno, qué va a significar todos esos cambios para poder tener una mejor temporada. La uva de mesa que tuvo la temporada antepasada, una muy buena temporada, la temporada pasada no tan buena, ¿qué va a ocurrir? Entonces la fruta ahí tiene todo un mundo que analizarse. El mundo del vino, por supuesto, fondo con una caída del consumo mundial, fondo muy fuerte, como entonces tenemos que seguir posicionando a Chile como un productor de un vino de altísima calidad, el concepto de la premiumización del vino como una oportunidad de desarrollo, seguramente una industria que se va a reducir un poco. El mundo forestal, fondo que también tiene también sus desafíos, que se ha visto afectado por graves incendios forestales. ¿Por qué se están yendo a otros países a invertir las principales industrias o empresas forestales? ¿Qué pasa con Chile? Bueno, en fin, la verdad que los distintos rubros, Verónica, del mundo de los granos, por supuesto, el trigo, el maíz, que venimos de temporadas algo difíciles. Afortunadamente la última temporada el precio estuvo algo mejor, no lo suficiente, pero algo mejor. Veamos si que esa es una tendencia o que se va a consolidar. En fin, la verdad que es una buena oportunidad para hacer un parelé, analizar con datos, con gente experta y poder dar una mirada hacia adelante, las expectativas y de que eso permita entonces una buena decisión por parte de nuestros agricultores. Súper, un tremendo encuentro importante porque van a estar todos los gremios presentes, los socios de la SNA, y ahí es donde realizan la encuesta anual, Juan Pablo, ¿también o no? Sí, hacemos dos encuestas, Verónica. Hacemos una como es la temporada, pero también hacemos una encuesta en la Enagro. En Enagro, en octubre, ya. Sí, pero es que es muy importante tener el feeling del gremio. Juan Pablo Mate, secretario general de la SNA, muchas gracias por haber conversado con nosotros una vez más aquí en El Agro. Muy amable, gracias por tu tiempo. Y bueno, nos veremos la próxima semana en este tremendo encuentro, como viene la temporada. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias a ti, Verónica. Que estés muy bien. Encantado de conversar contigo y un tremendo saludo a los agricultores que nos escuchan. Gracias. Y nosotros con Juan Pablo estamos despidiendo el programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Antes les cuento que Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl o con tu distribuidora de riego local. Y también garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento. La elección inteligente para tu éxito. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, a través de Radio Agricultura y también ahora de Agricultura TV. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Semillas KWS. Diferentes cultivos, un socio en semillas. Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humiacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Ana Chile, nuevas variedades frutales, más valor para tu proyecto. Tierra Verde, protegiendo tus huertos de heladas. Carosi,
compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas, y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El agro en agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.